A lo largo de los siglos, los mares del mundo han sido testigos de extrañas apariciones. Barcos que surgen de la niebla sin tripulación, embarcaciones malditas que navegan eternamente, y leyendas que desafían toda explicación lógica. Estas historias han alimentado el miedo y la fascinación de marineros y aventureros durante generaciones, transmitidas de generación en generación como advertencias susurradas sobre los peligros que acechan más allá del horizonte. Hoy vamos a zarpar rumbo a lo desconocido para explorar los barcos fantasma más famosos de la historia. No son simples cuentos. Algunos tienen testimonios de marineros, documentos oficiales e incluso fotografías que insinúan una verdad escalofriante detrás de los mitos. Prepárate para adentrarte en aguas oscuras, donde lo imposible parece cobrar vida. Acompáñenme mientras navegamos por los anales de la historia marítima, explorando los relatos de naufragios, desapariciones y apariciones espectrales que han cautivado la imaginación humana durante siglos. Nuestra travesía comienza con una leyenda que ha aterrorizado a los marineros durante siglos: el holandés errante. Se dice que este barco fantasma, con sus velas negras desgarradas y un casco espectral brillando bajo la luz de la luna, está condenado a navegar eternamente por los océanos, incapaz de encontrar la paz o tocar tierra. La leyenda del holandés errante se remonta al siglo XVII, una época de exploración marítima y superstición. Se dice que el capitán del barco, un holandés testarudo y blasfemo, desafió la furia de una tormenta en el Cabo de Buena Esperanza, jurando que rodearía el cabo aunque le llevara toda la eternidad. Las historias varían, pero el tema central sigue siendo el mismo. La arrogancia del capitán enfureció a los poderes superiores, ya sea Dios o el propio mar, y lo condenaron a navegar por los océanos para siempre. Algunos dicen que el barco está maldito, destinado a traer mala suerte a cualquier desafortunado marinero que lo cruce en su camino. A lo largo de los siglos, ha habido innumerables avistamientos reportados del holandés errante, desde marineros experimentados hasta el mismo rey Jorge V, quien escribió sobre un extraño encuentro con un barco brillante en su diario. ¿Podría ser que este barco fantasma sea real o simplemente un producto de la imaginación hiperactiva de marineros solitarios en el mar? Sea cual sea la verdad, la leyenda del holandés errante sirve como una advertencia atemporal sobre los peligros de desafiar las fuerzas de la naturaleza y la arrogancia humana ante lo desconocido. Nuestro próximo destino nos lleva a las aguas del Atlántico Norte, donde en 1872, un misterio tan desconcertante como cualquier leyenda de barcos fantasma se apoderó del mundo. El Mary Celeste, un bergantín mercante estadounidense, fue encontrado a la deriva, aparentemente abandonado, pero en un estado inquietantemente prístino. Imaginen la escena: un barco a la deriva, sus velas todavía izadas, la mesa puesta en el comedor, la carga intacta en la bodega, pero ni un alma a la vista. Era como si la vida a bordo se hubiera detenido abruptamente, congelada en el tiempo. Se encontraron los efectos personales de la tripulación, incluyendo sus pipas y pertenencias más preciadas, lo que sugiere que no habían abandonado el barco voluntariamente. El único bote salvavidas había desaparecido, pero el barco no mostraba signos de lucha o daños importantes. Las teorías sobre la desaparición de la tripulación del Mary Celeste abundan, desde motines y piratas, hasta monstruos marinos y eventos climáticos inexplicables. Algunos especulan que los humos del alcohol mal almacenado podrían haber enloquecido a la tripulación, llevándolos a abandonar el barco en un estado de pánico. A pesar de las numerosas investigaciones y especulaciones, el destino de la tripulación del Mary Celeste sigue siendo un enigma náutico sin resolver hasta el día de hoy. El barco se convirtió en un símbolo de lo desconocido, un recordatorio flotante de que incluso en la vastedad del océano, los secretos pueden permanecer ocultos para siempre. Adentrémonos ahora en el siglo XX, una era de tecnología y comunicación global, donde un nuevo tipo de misterio marítimo surgió de las ondas de radio. En 1947,
Un escalofriante SOS resonó desde el estrecho de Malaca, proveniente del carguero holandés SS Orang Medan. El mensaje, recibido por varios barcos en la zona, era escalofriante. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos. Yacen en la sala de mapas y el puente. Posiblemente toda la tripulación está muerta. Yo muero. Un silencio sepulcral siguió a la transmisión final. Un barco mercante estadounidense, el Silver Star, respondió a la llamada de socorro, localizando al Orang Medan a la deriva en aguas tranquilas. Al abordar el barco, descubrieron una escena macabra que superaba incluso las pesadillas más oscuras. Los cuerpos de la tripulación, incluyendo el del capitán en el puente, estaban esparcidos por la cubierta, sus rostros congelados en muecas de horror, sus ojos abiertos y mirando al sol. No había signos visibles de lesiones en ninguno de los cuerpos, y una extraña sensación de frío impregnaba el aire. Antes de que se pudiera realizar una investigación a fondo, un incendio inexplicable estalló en las bodegas del Orang Medan, obligando al equipo de rescate a evacuar. Poco después, el barco fantasma explotó y se hundió bajo las olas, llevándose consigo sus secretos mortales. Hasta el día de hoy nadie sabe qué horror se apoderó del Orang Medan. ¿Fue un ataque pirata? ¿Un evento meteorológico extraño? ¿Una fuga de productos químicos peligrosos o algo aún más siniestro? El misterio del Orang Medan sigue siendo un enigma escalofriante, un recordatorio de que el mar guarda sus secretos celosamente. Nuestra búsqueda de barcos fantasma nos lleva ahora a las costas de Chile, a la región sur de Chiloé, un archipiélago envuelto en mitos y leyendas, donde la realidad y la fantasía se entrelazan como la niebla y el mar. Aquí, los habitantes locales hablan en voz baja sobre el Caleuche, un barco fantasma que se dice que navega por los canales y fiordos brillando con una luz espectral. El Caleuche no es un barco fantasma cualquiera. Se dice que es una embarcación mágica, capaz de cambiar de tamaño y forma a voluntad, a veces apareciendo como un barco de pesca tradicional, otras como un buque enorme con mástiles altísimos que rozan las nubes. Los afortunados que han presenciado el Caleuche lo describen adornado con luces brillantes, sus cubiertas animadas por música y fiestas fantasmales. La leyenda dice que el Caleuche está tripulado por brujos y almas de aquellos que han muerto en el mar. Se dice que los brujos tienen un pacto con el diablo, lo que les otorga el poder de controlar el mar y sus criaturas. Se cree que recolectan las almas de los ahogados, llevándolas a bordo del Caleuche para vivir eternamente en una fiesta interminable. Si bien algunos descartan el Caleuche como un simple mito, muchos isleños creen firmemente en su existencia, compartiendo historias transmitidas de generación en generación sobre encuentros cercanos con el barco fantasma. Para ellos, el Caleuche es un recordatorio constante de la delgada línea que separa nuestro mundo del reino espiritual, una encarnación de la magia y el misterio que aún persisten en los rincones más remotos de nuestro planeta. Nuestro viaje nos lleva ahora a las aguas heladas del Ártico, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde los barcos, una vez atrapados en el agarre helado del hielo, pueden quedar preservados durante siglos. Aquí, en medio de la belleza implacable del Ártico, encontramos la historia del Octavius, un barco fantasma que se convirtió en un escalofriante recordatorio del poder indomable de la naturaleza. La historia del Octavius se remonta a 1761, cuando el barco zarpó de Inglaterra hacia Oriente, con la esperanza de encontrar una ruta comercial más rápida a través del paso del noroeste. Sin embargo, el barco y su tripulación nunca regresaron. Durante años, el Octavius se perdió en la historia, hasta que un fatídico día de 1775, cuando otro barco ballenero, el Herald, se encontró con una aparición fantasmal en medio de los icebergs. Era el Octavius, congelado en un abrazo helado, sus velas cubiertas de escarcha, su casco atrapado en un témpano de hielo. Al abordar el barco fantasma,
la tripulación del Herald quedó horrorizada al descubrir a la tripulación del Octavius congelada en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. En la cabina del capitán, encontraron al capitán sentado en su escritorio, su pluma congelada en la mano, un mapa del paso del noroeste extendido frente a él. El registro del barco, congelado y conservado por el hielo, reveló la terrible suerte del Octavius. Habían quedado atrapados en el hielo en 1762 y habían estado a la deriva durante 13 años. El descubrimiento del Octavius envió escalofríos por la columna vertebral de los marineros de la época. El barco se convirtió en un símbolo del poder implacable del Ártico y un recordatorio de la fragilidad de la vida humana frente a la fuerza indomable de la naturaleza. Nuestra próxima historia nos lleva a las costas de Inglaterra, a las aguas traicioneras de los Goodwin Sands, donde se dice que un barco fantasma navega en la niebla, buscando en vano la costa que nunca podrá alcanzar. Esta es la historia del Lady Lovibond, un barco condenado por el amor, la traición y una maldición que se dice que se repite cada 50 años. En 1748, el capitán Simon Peel, un hombre joven y apuesto, se casó con su amada en una ceremonia a bordo del Lady Lovibond. Ignorando las viejas supersticiones de los marineros que consideraban a las mujeres de mala suerte a bordo de un barco, invitó a su nueva esposa a unirse a él en su viaje inaugural. Sin embargo, la felicidad del capitán Peel sería efímera. Un miembro de la tripulación, John Rivers, albergaba un amor obsesivo por la novia del capitán. Cegado por los celos, Rivers saboteó el barco, guiando al Lady Lovibond hacia los bancos de arena de Goodwin Sands, donde se hundió con todos a bordo. Desde entonces, se dice que el Lady Lovibond aparece cada 50 años, un espectro fantasmal navegando a través de la niebla en el aniversario de su naufragio. Algunos dicen que han visto a la figura fantasmal del capitán Peel en el timón, su rostro demacrado y triste, mientras que otros afirman haber escuchado el eco de la música y el baile provenientes del barco condenado. La leyenda del Lady Lovibond se ha convertido en parte del folclore marítimo inglés, una advertencia sobre los peligros de los celos y la venganza, y un recordatorio de que incluso el amor puede conducir a la tragedia en alta mar. Nuestra última parada nos lleva de vuelta a las regiones polares, a la vastedad helada del Ártico, donde el hielo y la nieve reinan supremos y donde el SS Baichimo, un carguero de acero construido para resistir las condiciones más duras, se convirtió en una leyenda propia. Pero a diferencia de otros barcos fantasma, el Baichimo no es solo una historia de tradición marítima. Su existencia está bien documentada, su historia llena de avistamientos confirmados que desafían toda explicación. Construido en 1914, el Baichimo pasó gran parte de su vida navegando por las rutas comerciales del Ártico canadiense, transportando pieles y mercancías entre los puestos comerciales remotos. Pero en 1931, el destino le deparaba un giro inesperado. Atrapado en un paquete de hielo implacable, el Baichimo y su tripulación se vieron obligados a abandonar el barco, creyendo que se hundiría con la llegada del invierno. Para su sorpresa, el Baichimo se negó a sucumbir a la presión del hielo. Se liberó del agarre helado y fue visto a la deriva, sin tripulación, a lo largo de la costa de Alaska. Durante las siguientes 4 décadas, se reportaron avistamientos del barco fantasma, a veces a la deriva en mares tranquilos, otras veces luchando contra tormentas feroces. Se convirtió en una leyenda entre los inuit locales, quienes lo llamaban el barco fantasma del Ártico. Algunos intentaron abordar el Baichimo, pero el barco siempre parecía eludir su captura, ya sea desapareciendo en la niebla o escapando a través de campos de hielo impenetrables. El último avistamiento confirmado del Baichimo fue en 1969, cuando fue visto atrapado en un paquete de hielo cerca de la costa de Alaska. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. ¿Se hundió finalmente el Baichimo en las profundidades heladas o continúa navegando por el Ártico, un testimonio fantasmal de la resistencia humana y el misterio perdurable del mar?
Los mares del mundo están repletos de misterios, pero pocos tan inquietantes como los de los barcos fantasma. Estas naves no solo desafiaron la lógica y el paso del tiempo, sino que dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva de los marineros y en la historia de lo desconocido. Desde el temido Flying Dutchman, condenado a vagar para siempre, hasta el Beichimo, el barco sin tripulación que burló a la muerte durante décadas, todos comparten un elemento en común: el silencio eterno de quienes ya no pueden contar su historia. Cada uno de estos barcos es un símbolo del amor que se torna obsesión como el Lady Lovibond, de la ambición que acaba en tragedia como el Octavius, del castigo eterno por la traición o por atreverse a desafiar las fuerzas de la naturaleza como el holandés errante. Son advertencias flotantes que nos recuerdan que el mar guarda secretos que quizá nunca deban ser descubiertos. Y ahora, cuando las olas rompan suavemente contra la costa, o cuando una niebla espesa se apodere del horizonte, tal vez mires hacia el mar con otros ojos. Porque quién sabe, quizás, en ese momento, algún barco perdido esté navegando justo más allá de lo visible, con velas rotas, timones oxidados y un capitán espectral que aún se niega a abandonar el timón. Sus ecos aún viven en el viento, sus sombras en el agua y sus historias en nosotros.